Y nos metemos de lleno en este segundo bloque del programa. Hoy nos acompañan, en primer lugar, Agustín Echevarne, economista de UBA, director de la Fundación Libertad y Progreso y profesor universitario en la Universidad de Belgrano, ¿no es cierto? Luego lo tenemos a Fernando Martínez. Fernando Martínez es fundador y director de Macalú Outdoors, una empresa que desde 1993 fabrica prendas de montaña y trekking. Raúl Utín, ¿no es cierto? Sí, miembro de Proteger, CEO de Scalters, una empresa familiar que empezó tu padre, creo, si no me equivoco de lo que vimos en Google, y es una empresa familiar de muchos años. 66 años en la industria textil, toda una vida. Y finalmente Marcelo Sadik, también industrial textil, CEO de Freenip, que es fabricante de ropa para grandes marcas. Así que bueno, entramos acá, estamos ya para empezar esta charla, este debate, que yo siempre digo, más que un debate, es además un punto de reflexión para compartir realidades y pensar también ideas. Todos vieron la introducción, ¿no es cierto? ¿Están todos de acuerdo? ¿Les parece que esto que nosotros de alguna manera resumimos lee esta realidad que hoy vive la industria? Me parece. Muy tímidamente. Muy tímidamente. Sí, esos números son realmente optimistas, realmente no reflejan la realidad de lo que está pasando en la industria textil. Hay sectores de la industria textil que están mucho más graves que eso y por supuesto los números que usted pasó son los números promedio. Entre algunos sectores que le va bastante bien y otros sectores que le va muy mal. La realidad entre los dos que comen pollo y el que no come pollo, el que no come pollo se muere de hambre. Y esto es lo que le está pasando a un gran sector de la industria textil. Pero estos son indicadores de la realidad. ¿Vos pensás? Sí, son indicadores promedio. ¿Vos pensás lo mismo? Yo creo que es abarcativo lo que dice y es preocupante. Es preocupante. Y a mi entender es preocupante a futuro. Ahí dice tormenta perfecta. Sí. Cuando hasta ahora nos hablaban de lluvia e inversiones. Claro. Y lo que tenemos es una tormenta perfecta. Sí. Encima de nuestra cabeza, sí, con una proyección de tormenta perfecta. Estos son indicadores objetivos de la realidad, lo que podemos obtener. Después vamos a cerrar este programa con una encuesta donde las cosas son... Pero es un corte fotográfico y lo que nosotros tenemos que ver es la película. Porque si en estos meses, y acá los señores que son textiles van a saber entender mejor, que son los últimos meses de la temporada de verano y el principio de la temporada de invierno, no se vende, no se trabaja, tenemos perdido gran parte del año que viene. Ojo, que acá nos estamos jugando el primer semestre del 2017. Ya, si la industria se cae ahora, si la industria textil se cae ahora, primero tenemos que cruzar el puente, un puente gravísimo y dificilísimo que significa diciembre, enero y febrero. Pero además tenemos que hacer la temporada de invierno. Si no arrancamos ahora con la temporada de invierno, no hacemos la temporada de invierno. Este puente es peor que el puente sobre el río Cuey. Es peor, es peor, porque los balazos vienen de todas partes. Agustín, ¿pensás lo mismo? En algunas cosas sí, en otras no. Yo creo que la economía argentina está muy complicada. Creo que hoy no estamos en crisis, sino que estamos en una larga decadencia de muchos años y que la situación de este año estamos en recesión. Y la recesión a algunos sectores les pega más fuerte y a otros mucho menos. Evidentemente al sector textil le está pegando. Este año la economía va a caer un 2%. Eso no es una crisis, sí es una recesión. Y va a tener una inflación muy alta que se heredó del gobierno anterior y que además se ajustó. Con lo cual lo que uno tiene que mirar es qué es lo que se viene de alguna manera. Lo que se viene es una cierta recuperación, donde el año que viene probablemente la economía va a crecer. El promedio de los economistas está en 3,2%, lo que creen que van a crecer el año que viene la economía, por tres factores. Una, porque Brasil, que nos ha pegado muy fuerte, finalmente empieza a dar vuelta. Dos, porque bajaron los impuestos al campo. Y entonces el campo en este último trimestre del año va a aumentar la cosecha un 40% en relación a la cosecha fina del año anterior, con lo cual ahí tienes un segundo motor si quieres. Y el tercer motor va a ser el blanqueo, que está siendo
mucho más exitoso de lo que muchos creían, ¿no? El blanqueo impositivo. Y esos son 3 factores que van a permitir que la economía se reactive. Sin embargo, la economía argentina está muy complicada de largo plazo. Y ese es el problema que me gustaría mirar un poquitito. El problema en la Argentina es que nosotros tenemos un Estado de un tamaño elefantiásico, donde hay 20 millones de personas que reciben un cheque del Estado todos los meses, y el sector privado está muy castigado, y son apenas 8 millones de personas, con enormes impuestos, que los conocen muy bien los que están en el sector textil. El nivel impositivo es fenomenal, para bancar a 20 millones que reciben un cheque del Estado. El sistema impositivo argentino es el de más altos impuestos del mundo, salvo la isla de Comoros. No lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. ¿No? Con lo cual, tenemos un problema muy serio. Y lo más grave es que ahora se está discutiendo el presupuesto en el Congreso, y tanto en el Senado como en diputados están viendo cómo se gasta más plata. Y yo no he escuchado a ninguno de los diputados diciendo, muchachos, acá el sector privado ha hecho en parte un ajuste con el aumento de tarifas, pero el que no ha hecho ningún ajuste es el Estado. Yo creo que hay que cuidar el mercado interno, y el mercado, estamos en un mundo en crisis, es difícil vender afuera, todos los países están cerrando, protegiendo sus economías, y la economía argentina se está abriendo, y me parece que es terriblemente peligroso, y la realidad es que por ahí críticas que le hacen al sector textil, que lo comparan con prendas que se pueden comprar en otros países, que es caro. Bueno, si uno descompone cómo está compuesto ese costo, se da cuenta que en la cadena de valor el 45% corresponde al textil, el 55% impuesto financiero, costo de los shopping. Entonces se distorsiona, o también si hablamos de los salarios, cuando compramos productos baratos, no sé, en Miami tenemos que ver el origen, ¿no? Hay Bangladesh, $80 el salario de un trabajador. Entonces, bueno. Vamos a dejarlo un poquito más para adelante, porque dale. Lo que les voy a proponer ahora es que cada tema que empecemos a discutir está disparado por una serie de testimonios que fuimos buscando en la calle. Bueno. Y estos testimonios, de alguna u otra manera, lo que nos hacen es permitir ir pasando por todos estos temas que ustedes fueron hablando, donde me gustaría dejar para el cierre una cuestión muy importante, porque vos hablaste de achicamiento del Estado, y él lo que plantea es rol del Estado. Entonces, ¿cómo acá hay una discusión entre qué significa achicar al Estado y qué significa mantener el rol del Estado? Pero eso lo dejamos para más adelante. ¿Qué les parece? Vayamos entonces con los primeros testimonios, la primera tanda de testimonios. Adelante, porque a partir de ahí vamos a tener el primer disparador. Adelante, por favor. Sí, la verdad que un montón. ¿En qué rubros? En comida, en todos los rubros. Más en lo que es comestible. En la carne, el queso que uno consume mucho. Sí. ¿En qué rubros? Y en realidad ahora antes cobrabas y decías, bueno, me compro una remerita, me compro otra cosa. Hoy la verdad cuesta llegar a fin de mes. En alimentos, en ocio también. Un poco en todo, la verdad. Bajar también la calidad de las cosas que compraba. Uno un poco se limita ahora con las compras, porque uno ahora guarda la plata para la luz, el gas y todas estas cuestiones que aumentaron muchísimo. Es más limitado porque, ya te vuelvo a repetir, hay que ahorrar y ya no es lo mismo. Un pantalón que antes te comprabas cada 3 meses, ahora te lo compras cada 5. Y sí, me limito, y si compro con tarjeta a pagar a 12 meses, ¿viste? Que eso es lo que te sale. No me limito 100%, pero sí, menos que antes sí. De hecho, estas son mis únicas zapatillas. Y bueno, esto es lo que la gente opina en la calle. Y el primer tema está relacionado con una cuestión fundamental, el recorte de gastos. Podemos discutir si es crisis o no es crisis, pero la recesión llegó, esto es una realidad. Sí. Están los gastos recortados. Obviamente el primer gasto que se recorta tiene que ver con alimentos y bebidas, yo lo explico permanentemente. No es que la gente deja de tomar o de comer, sino que va cambiando hábitos. Compra segundas marcas, terceras marcas, come menos, pero también llegó a la ropa, también llegó al calzado. Esto, ¿qué les parece a ustedes? El textil en cada crisis es el primero en caer, pero también es el primero en recuperarse
cuando aumenta el salario real. Nosotros vamos ligados todo el tiempo a la capacidad de consumo y fundamentalmente vamos ligados al mercado interno. Como bien dijo acá el señor, es imposible exportar y por lo tanto dependemos del mercado interno. Cuando el mercado interno se cae, y se cae fundamentalmente porque el poder adquisitivo se cae, el sector textil se cae, porque lo primero que se hace, como bien dijo el reportaje que acaban de hacer, la gente retrasa la compra, deja de comprar zapatillas, deja de comprar pantalones y por lo tanto toda la cadena de valor textil se cae. ¿En tu actividad se nota esto, Fernando? Sí, estamos como un 20% abajo y yo tengo ahí una encuesta entre 250 empresas que son todas pymes, entre 5 y 200 empleados y el 82,1% dice que el gran problema limitante al crecimiento para este año es la caída del mercado interno. Así que es como un común denominador. Agustín, la gente contesta en las encuestas que tiene la percepción de que los ingresos no le alcanzan. Tenés por un lado los sueldos que están por debajo del aumento de la inflación y está por el otro lado los que no trabajan en relación de dependencia, no todo el mundo trabaja en relación de dependencia y que también sus ingresos se le han achicado, se le han enflaquecido. ¿Esto impacta en el consumo? ¿Esto impacta de alguna manera en lo que la gente está contestando? Pero sin duda, la economía argentina está andando muy mal. Pero lo que pasa es que hay que entender por qué está andando muy mal. Y te voy a mostrar un ejemplo con Australia. Si Australia tuviera la misma cantidad de población que nosotros, la cantidad de gente que trabaja... Pero no, me refiero para hacer una comparación. Sí, ¿no? claro. Ajustando por población, el equivalente de los que trabajan en el sector privado en Australia son 18 millones. ¿Sí? Nosotros 8. Y los que trabajan, los que dependen del sector público son 7 millones. Entonces tenés 18 millones trabajando, haciendo industrias, haciendo como ellos una cantidad de cuestiones, y entonces sacas algunos impuestos y pagás a los 7 millones que dependen del Estado. En Argentina es al revés. Entonces están todos mal, porque los que dependen del Estado, los que reciben son malos sueldos, los docentes nuestros ganan mucho menos que un docente en Australia, pero tenemos 3 veces más docentes por alumno que en Australia. O sea, si tuviéramos la cantidad de docentes razonable, que es la que tienen los australianos, porque tienen mejor calidad educativa que nosotros, podríamos pagarle el doble y a los docentes ganarían mucho mejor, estarían más contentos y el Estado se ahorraría plata. ¿Vos creés que estos 12 años de kirchnerismo, donde se le dio mucho más impulso al consumo, está bien, con un Estado agrandado, pero con mucho más impulso al consumo, les permitió crecer a la industria textil que había estado muy golpeada en la década del 90? Y bueno, claramente, a ver, a fuerza de... no tengo otra que ser autorreferencial. Mi empresa está hace casi 30 años, yo me fundí en el 2001 por la última crisis económica, le vendí al mercado interno, tenía pila de cheques rechazados de mis clientes del interior que no podían pagar por la crisis de consumo y por la gran crisis que hubo, y cuando se revitalizó el mercado interno pude empezar de nuevo de cero a trabajar. Y nosotros creamos mano de obra intensiva, o sea, esto es clarísimo. Entonces también somos un termómetro de lo que es la economía del país. Y nosotros, las empresas nacionales que dependemos del mercado interno, necesitamos que los sueldos sean dignos para que la gente pueda vivir, vestirse dignamente, comer dignamente, dedicarse al ocio, tener lo que se llamó en estos 12 años inclusión social. Entonces yo hoy veo en mi empresa, que tengo 3 empleados, que hasta hace un año, o el año pasado, o hasta hace poco tiempo, la preocupación era o dónde se iba de vacaciones, o comprarse la motito, o adelantarme el sueldo porque estoy terminando el piso de mi casa, y hoy me vienen con el último resumen de la tarjeta de crédito y me dicen, no me adelantás el aguinaldo, que los interesa... Porque tengo, o no me adelantás un vale, porque no puedo pagar el alquiler de mi casa. La tarjeta. Entonces, es que lo de la tormenta perfecta es clarísimo. Es clarísimo. Es el mejor resumen. Es 1 más 1, 2. Los invito a que veamos más testimonios, porque en la medida que vamos profundizando, vamos a ver mucho más acerca de esta realidad que tiene hoy la industria de la moda en Argentina. Adelante, por favor, con los segundos.
Y comparado con otros países, está mucho más caro acá que en otros países, por ejemplo. Yo no soy de viajar al exterior, pero sé que hay gente que viaja y los precios nada que ver. Acá es un montón. Sin ir más lejos, toda la gente que viajó a Chile, creo que fue el último fin de largo, que fueron a comprar indumentaria. No, muy alto. Ropa, calzado, ni hablemos. El calzado creo que se mantuvo un poco, pero la ropa absurdo. Carísimo. Carísimo porque ya, o sea, no te alcanza la plata, no te alcanza para nada, entonces tenés que reducir. Y está caro, o sea, está muy caro. Un jean, 2.000 pesos, 2.300 pesos si es que te compras de marca, y si no, bueno, caminás, recorres, encontrás de 600 mangos, encontrás jean, pero si querés de marca es de 1.800, 2.000 para arriba. Y yo creo que es un momento que para mucha gente se hace casi inalcanzable. Así lo evalúo. Bueno, la gente está planteando un tema que es una pregunta que yo las tengo que hacer a la gente que está en esta mesa. Acepto. Porque, ¿cómo puede ser? Se pregunta la gente, ¿eh? Nosotros también por ahí lo hacemos privadamente. Olvídate del jean sin marca que lo compran en cualquier feria o negocio barrial que cuesta 600 pesos. Un jean de marca está en el eje de los 1.800 pesos. Cuando ese mismo jean que vale 1.800 pesos acá puede valer 14, 15, a lo sumo $18 en Estados Unidos o en Chile, que hoy es uno de los países que más atraen los turistas. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Por qué un jean cuesta eso y no lo que debe valer? Un jean salido de fábrica, en la puerta de la fábrica, con todas las condiciones para ser vendido, bolsita, etiqueta, etcétera, etcétera, cuesta el 18% del ticket que después va a cobrar el vendedor final. Un estudio hecho de Proteger. Es un estudio de Proteger. Estudio de Proteger, un estudio fundado, serio y profundo. Sin embargo, todo el resto, o sea, el 80% del precio final es impuestos, como bien decía el señor, alquileres, royalty, patentes, y hay un costo argentino que lo tenemos que reconocer, que es transporte, intereses. ¿Cuál es la tasa de interés que hoy se está pagando en Argentina en dólares? ¿Cuál es la LEVAX, estás hablando. La LEVAX es 27%. Estamos Ahora pagando que bajó, los llegó a estar a 32. Está bien, pero hoy estamos pagando el 27% en dólares. El dólar sigue clavado en 15 pesos y por lo tanto estamos pagando 27% en dólares, señor. Entonces, después vamos a discutir cuando acá la gente gana de $1.000 para arriba de sueldo básico, en Bangladesh o en Myanmar o en países de Asia están ganando 30, 40 dólares. Entonces, ¿cómo se puede comparar una cosa con la otra? Cuando esa persona que decía recién compra el cine a 1.500 pesos, ¿acepta que la condición de vida sea la condición de Bangladesh? No, quiere pagar el precio de Bangladesh, pero tener la condición de vida de la Argentina. Eso no es posible. ¿Y cómo hacemos para explicarle esto a la gente? Porque nosotros como la empresarios gente mira precios, no. Yo siempre digo, no por recordar a un viejo. Perdóname, Roberto, nosotros como empresarios nacionales, que quede claro, que no queremos tomar como variable de ajuste el sueldo de un empleado. Al contrario, nosotros necesitamos que el sueldo del empleado sea lo que hablamos antes. Entonces, a ver, no se puede, nadie es competitivo. No es un problema de la Argentina el precio del textil si lo vas a comparar con lo que decía Raúl. O sea, nadie es competitivo. Brasil no es competitivo, Italia no es competitivo, Francia no, nadie es competitivo. Estados Unidos no es competitivo. Entonces, no es un problema de Argentina. Entonces, es un problema internacional. Pero por supuesto. Se ve agravado por algunos otros factores. ¿Vos pensás lo mismo, Raúl? Creo que no. Eso es Agustín. No, lo que pasa es que yo los entiendo cómo lo ven desde el punto de vista de los empresarios. Yo admiro a los empresarios porque trabajar en Argentina como empresario es fascinante. Lo cual no significa estar de acuerdo con lo que están algunas Igual cosas. yo no vendo nada. Cuando lo miro a nivel internacional, hay dos tipos de economías. Las economías abiertas y las cerradas. Argentina es una economía muy cerrada y nuestros empresarios no pueden competir. El costo argentino es altísimo por todas las cosas que comentaron recién. Los pones a competir, están fritos. Ahora, hay economías abiertas que funcionan muy bien, que tienen salarios mucho más altos que la Argentina
y logran competir con China, con Japón, con Bangladesh, con todos los países del mundo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van especializando en las cosas donde sí pueden ser competitivos. Alemania es competitiva, totalmente competitiva, abierta, tiene arancel cero con 36 países y tratado de libre comercio con un montón de países. ¿Y qué industria textil tiene Alemania? Y tiene un montón de industrias. ¿Pero textil? Sí. Fabrica máquinas. No conozco la parte textil. Estamos hablando de ropa. No, pero yo no digo muy fácil. Digo simplemente lo que estoy diciendo es que se van especializando en las cosas que pueden. Pero ¿qué es lo que pasa? Dame el tiempo para especializarme. Es que no te digo que no, pero déjame... 20 años yo me especializo igual que Alemania. Déjame decirte algo más, porque hay un problema enorme. El salario de los obreros, después con esa plata, tiene que salir a comprar. Cuando el salario del obrero, además que en Argentina es mucho menor que el de Alemania, cuando salen a comprar, todo cuesta el doble, el triple. Los celulares valen 3 veces más que afuera. Las computadoras valen el doble. Los textiles valen 3 veces más o cosas por el estilo. Entonces, es evidente que Argentina tiene que cambiar. Tenemos que hacer un cambio enorme de Argentina. Tiene que haber muchísimo menos gente dependiendo del Estado. Tenemos que ir bajando los impuestos para que crezca la economía privada. Es un debate sobre la industria textil. ¿Qué tiene que ver el Estado? Tiene muchísimo que ver. Bueno, pero a ver, por lo pronto con los ¿qué nos impuestos, reconvertimos para somos privados máquinas, nosotros, no somos cosas. Estado? Porque además si lo mirás a largo plazo, en las próximas décadas, en las próximas 15 años, la industria textil del mundo no va a contratar empleados, va a despedir muchísimos empleados, porque se está automatizando. Van a ser reemplazados por robots. Pues sí. Estoy en la industria textil nada más que hace 66 años. Pero el trabajo de la confección está lejos de automatizarse. En la confección y en la moda no hay forma. Atrás de cada máquina, por más que automatices, hay una persona. Y nosotros hemos automatizado. Por ahí en otras industrias, La realidad es que todos los trabajos repetitivos y aburridos, todos los trabajos repetitivos, no el diseño y demás, pero todos los trabajos repetitivos y aburridos los van a hacer los robots. Y la gente se va a sorprender porque eso va a ser así. Por ejemplo, los autos los van a conducir los robots. Pero al margen de eso, si nosotros reconocemos que esta industria es una industria que tiene mano de obra intensiva, hay un rol que tiene que jugar el Estado, que evidentemente a vos te molesta mucho y lo querés achicar a su mínima expresión, o es lo que transmitís, por lo menos. Lo que estoy diciendo es que es imposible mantener la actual. 8 millones contra 20 es imposible. Déjame terminar. La verdad que yo no manejo esos números, yo estoy en la fábrica todo el día, pero no importa. El rol que tiene el Estado en una economía que incluya a la gente es jugar el rol activo que en industrias, que como vos decís que no somos competitivas, que también eso da para otro debate y para otro programa, a ver si no somos competitivos. El rol que tiene es garantizar que la gente, con una industria de mano de obra intensiva, repito, tenga las herramientas para desarrollar esa industria, que fue lo que pasó en la década pasada, y no estoy haciendo propaganda política porque esto lo viví. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Donde se desarrollaron microemprendimientos, pequeñas y medianas empresas, toda industria nacional, todo con mano de obra intensiva, repito, y esto es lo que divide las aguas en una sociedad inclusiva y que permita que la gente consuma y tenga sus derechos institucionales de los que habla nuestra Constitución Nacional. Pero la sociedad inclusiva, estamos todos de acuerdo, pero la sociedad inclusiva, las economías abiertas... Pero entonces no me hablé de los robots. Déjame terminar. Las sociedades inclusivas son todos los países más desarrollados del planeta. Y todos los países más desarrollados del planeta tienen, en realidad, hace poquito vos decías que están protegiendo. Vos decís que se están protegiendo, y no es cierto. Se están protegiendo y cada vez más. Si vos mirás, no es cierto. Pero además, pero perdón, no es cierto lo que están diciendo. Déjame meter un bocadillo para darte un ejemplo de la industria textil. Pero espera, déjame terminar una cosa muy importante. No es cierto, porque si vos mirás los últimos 30 años, los países se han abierto enormemente. Toda Europa compite en 36 países con arancel cero. Se abren a los rubros que a ellos les conviene. Y en los que son estratégicos se cierran. No es así. Tienen cero arancel entre los 36 países de Europa. Hacia afuera de Europa. Hasta Trump está hablando de Made in USA hoy. Los 36 están con arancel cero. Cómo se abren. Hacia afuera se protegen en algunos pequeños lugares. Estás hablando por ejemplo, hace 30 años y en el 2008 hubo una crisis que todavía el mundo no salió. Del 2008 para acá cambió la historia. No. Si mirás América Latina del 2008 para acá, tenés dos Américas Latinas. Una América Latina que se está abriendo fuertemente y le va mucho mejor. Por ejemplo, ¿a quién?
a Perú, a Colombia, a México, a Chile. No, pero ¿a quién por le va ejemplo, mejor? Le va mejor a ellos. Por Cuando ejemplo, él te ahora en la pregunta a quién, crisis, se refiere a qué diciendo, gente le va bien. Le va bien a la Porque en gente. esos países le va Ha bien mejorado a un grupo muy pequeño al de 10% gente, de mientras la que, punta de la mientras que un pirámide. grupo No te enojes, mayoritario de no te enojes, gente pero no es se cierto. muere de hambre. No es cierto. De hecho, Agarrá la cifra nada más, pero es que fíjate el te digo índice las de cifras, pobreza que hay. Te digo las cifras. Chile bajó 2/3 la pobreza, mientras que Argentina la multiplicó por 10. O sea, es la X de la pobreza. Chile bajó 2/3 la pobreza. Perdón, ¿en mientras qué que época las multiplicó últimas por 10 tre- Argentina? En los últimos 35 años. No, mi amigo. En Sí. los Sí, últimos... señor. Nosotros en el, Argentina viene 2002, aumentando- en el 2002 teníamos el 50% de pobreza y en Pero el por 2015 supuesto. teníamos el 22% de pobreza. en O sea, bajamos a la mitad la Te pobreza. acabo de decir en 35 años. Cuando hace 35 vos volvés años con atrás, otra vez volvés con No, cifras históricas a y yo 35 le estoy hablando de la realidad de hoy y la te estoy realidad que hablando- vivimos hoy y la realidad que vive la no. industria textil de hoy. Me pueden decir lo que quieran, pero la realidad, los números son muy simples. Las economías abiertas de América Latina ahora no están creciendo. O sea, Perú está creciendo, Chile está creciendo, Colombia está creciendo. ¿Y O quiénes sea son los que están? dame Pará, un y déjame ejemplo. terminar. ¿Y quiénes son los que están peor? Dame un Las ejemplo economías de- populistas. Venezuela está cayendo 8%, Brasil está cayendo 4%, nosotros caemos 2%. Esa es la realidad. Las economías más abiertas Pero nosotros no quedamos están en 2% recesión. ahora, porque hasta el año pasado, Pero por Indecto supuesto. Desca 2.4 de crecimiento. Pero por supuesto. Y nadie bueno, se- entonces, un ejemplo bueno, de país pero hay, que- hay que 11 recién meses que pasaron. ahora, Pero ¿eh? justo entonces se dan vuelta los vientos internacionales, las economías ¿Qué? que se ¿Viento de patinaron cola? la ¿Me vas a plata. decir qué es eso? Pero ayer- No, que por no, supuesto mirá. tengo 15 años de viento de cola. Seamos No, serios, por quiero favor. intervenir. Pero vos decís que no. Mirá, vos decís que los permitime. precios de los commodities no valían el doble, que las tasas de interés no Pero estaban hasta el en cero. 2007. Sí, hasta el 2007 no. Bueno. Pero no es hasta el 2007 simplemente, para nada. Pero- Continuaron. pero- Continuó. Del 2008 A ver, pero, a ver, acabó. Los precios de los commodities. Yo vuelvo a la en el industria 2000 textil, estaban en 200 porque la si no soja, hablamos y de todavía lo- están en 350, del sexo de pero Los llegaron a Ángeles. 600. Pero te pregunto, un ejemplo de un país que vía el ajuste haya salido adelante. Yo estoy No hablando- existe. yo lo que No, estoy vamos hablando- a hablar de la Es una industria espiral- textil. Es una hablando- espiral de ajuste sobre Perdón. ajuste sobre Lo que ajuste. yo te Lo estoy vemos en diciendo, Grecia. lo que yo te estoy diciendo es que Argentina está en un riesgo grande de volver a una crisis en serio. No, vos estás Y va a desviando el venir- No, la tema. están generando Va a la venir- crisis. No, va a venir una crisis, posiblemente. Sí, la están generando. Si Claro. no hacemos un ajuste que no Sobreendeudamiento. está. Todavía no, pero justamente, O ¿qué sea, es el o sea, sobreendeudamiento? ¿De dónde evitamos viene? la crisis con más ¿De dónde ajuste. viene el sobreendeudamiento? Explícame. Del déficit Estaban las- fiscal. ¿Y de dónde viene el déficit fiscal? Antes el déficit fiscal se sostenía con emisión. Ahora, correcto. La emisión tomamos es deuda en inflación. dólares, tomamos No, deuda la en inflación dólares es ahora la y la inflación. masa monetaria Ahora tenemos el vía doble Levar por se ciento, doble de la multiplica. inflación del año pasado. También yo está la les pido que emisión. lean economía básica. Cuando vos tenés un déficit fiscal fenomenal, lo puedes financiar de distintas maneras. Con emisión, como decís La vos, economía básica si lo, depende de la lo escuela. financiás con emisión, terminás en inflación alta. Argentina No, tiene- eso es tu opinión. No, esa es la realidad. No Argentina- es la realidad. Eso es lo que Sí, opinan es la realidad. los economistas ortodoxos. No, eso Hay no, otras es lo que escuelas. opino, no es lo que opino yo. pero es la realidad. Si vos Mirá, mirás desde el la año realidad, 35 para acá, ¿querés que te diga desde qué es el la año realidad? 35 para acá, Perdóname, te voy a pero interrumpir es 2 así. minutos. No, porque yo te voy a decir qué es la realidad. La realidad se vive adentro de mi fábrica. Y la realidad es que en el 2002 en mi fábrica trabajaban 12 personas y hoy trabajan 100. 100 personas, que significan 400 si contás a toda su familia. Te entiendo La perfectamente. economía que vos no entendés significa que en el 2002 yo fabricaba 20 toneladas y hoy fabrico 400. 400 toneladas. No necesitas gritarme. 400 toneladas significa que multipliqué la capacidad de la fábrica un 2000%. Eso fue el crecimiento que tuvimos del año 2002 al año 2015. ¿Qué? ¿Yo ahora me volví tarado que la fábrica retrocedió 30% este año? Pero no. No, somos absolutamente competitivos. Mi la- fábrica la está equipada, recesión- igual que cualquier fábrica del mundo. ¿Me podés escuchar o no? De puertas para adentro somos absolutamente competitivos. El problema está de puertas para afuera. Bueno, ahora puedo responder. Por favor. Las economías que son no competitivas pueden tener un periodo muy bueno y después caer. Cuando nosotros decimos que venimos a la recesión y a la estanflación, lo venimos diciendo hace años, porque era obvio que terminábamos así, pero no terminó el asunto, porque Argentina tiene una situación que no es sostenible, simplemente porque hay demasiada gente que vive del trabajo de los demás. Y eso no funciona. Por ejemplo, los planes sociales pasaron. Vos dijiste que tuviste una Disculpame, década, pero- déjame terminar un argumento. Vos dijiste que tuviste un crecimiento fenomenal, 15 años fenomenales, espectacular. En esos años fenomenales, los planes sociales aumentaron de 1 millón a 8 millones y medio.
¿Y por eso creció la empresa de él? El empleo público pasó de 2 millones a 4 millones, se duplicó. Los jubilados pasaron de 3 millones y medio a 7 millones, todos pagados con los sueldos del Estado. Pero los sueldos del Estado, ¿de dónde salen? Los sueldos del Estado salen de un solo lugar, de los impuestos. Y lo que no te alcanza los impuestos, hacen la maquinita. Y la maquinita genera inflación. Y la otra alternativa, o sea, que es la que todo está el haciendo problema ahora el fue en gobierno. este país la emisión. No, el problema es el gasto público. El gasto público. Y el gasto público que se hace por emisión en un momento y ahora sigue siendo un problema muy grande cuando en vez de hacerlo por emisión se empieza a endeudar. Porque ahora van a bajar la inflación, en lo que viene la inflación va a ser la mitad que ahora, Sí, ahora, pero va a ser futuro. la mitad que ahora. Siempre es mañana. No, la inflación va a ser la mitad que ahora, seguro. pero va a ser la mitad que ahora porque nos estamos endeudando. Entonces, lo que está pasando costa de recesión. es que este año tenés 45.000 millones de dólares de deuda, y el año que viene vas a emitir 35.000 millones de dólares adicionales, y dentro de 3 años la pregunta es quién va a seguir comprándonos bonos. Y yo te Digamos, ahí va a venir una estamos en crisis. default. Y eso sí puede ser una crisis enorme. Bueno, te preocupa. Eso es lo que pretendo que entiendan ustedes. Por supuesto que lo entendemos. Lo que no esté me sirve es el relacionada remedio. con la recesión. Y que la única manera que van a bajar la inflación es el ABC del manual que tiene, la economía ortodoxa. A mí me parece que... ¿Cómo baja la inflación? Mirá, hay otras... Yo no ¿Cómo soy bajar un la inflación? economista, no Yo soy sí soy economista, economista. pero sé que hay otras escuelas. Pero mirá, en el Vos mundo sos hay 4 países que ortodoxo. tienen inflación. Totalmente. La inflación la tiene Venezuela, La realidad Argentina es que y otros estamos 3 en un países mundo en más. crisis. Todos los países No es centrales así. están... ¿Cómo Pero que no? Perú está creciendo al 5% anual. O sea, Bueno, pero ¿sabes lo que pasa? sigue Que está creciendo, bien, que es casi la toda teoría América del Latina derrame. crece. No es la teoría del Argentina derrame. creció hasta el Crece año al pasado. 5%, pero se beneficia al 10% más rico de Perú. No es cierto eso. Los Están índices bajando la sociales, pobreza Argentina está a la fenomenalmente. cabeza de los índices sociales Argentina, en Latinoamérica. Disculpame, en los de últimos nivel de 30 vida. años Argentina empeoró los índices sociales y Chile, y Perú, y México me están mejorando los índices sociales. Eso es así. Miren los números, es así. Pero por favor, Chile cascó 2/3 la pobreza en Chile. Está bien. El 2/3 índice de de la Gini, pobreza. ¿cómo te da? El índice de Gini es muy simple. Cuando un país empieza a salir de la pobreza, entonces el índice de Gini puede andar mal porque es verdad que hay sectores que crecen más rápido que otros. Pero todos crecen. Entonces vos tenés una pobreza acá abajo o tenés un crecimiento fenomenal acá arriba. Y el crecimiento fenomenal acá arriba puede ser que el índice Gini en un momento te dé mal al principio. Por ejemplo, el último premio Nobel de Economía, que es Angus Deaton, explica precisamente eso. Cuando vos lográs salir de la pobreza, al principio se te complica el índice de Gini porque sale más rápido unos sectores que otros. Pero Eso es igual así. no estamos en Pero la lo Universidad Belgrano, importante, esperá, porque si lo no más parece importante que- es, No vamos, sí. lo más Vamos de importante es tema. ver cómo se baja la pobreza. Bueno, Eso es lo yo lo que relevante. te digo es que Argentina Chile, tiene Chile pobreza es más espectacular, alta. según vos. La realidad es que si Chile viene ves los mejorando, argentinos pero- que hay en pero Chile. Chile no tiene una y ves sola los- industria. Los chilenos que hay en Una sola Argentina. industria no tiene Chile. Y ya te Ni dice la una sola realidad. industria. Pues. Sí, la de Te cobre, digo nada más. Chile, Perú, México. No hay México co- tiene no- industrias fenomenales. México ha logrado, ahora está. por Maquila ejemplo, tiene México. No es maquila, tienen industrias integrales. Automotriz que empezó siendo maquila, hoy Pero está ¿y cómo totalmente generar, integrada. cómo generar Pero, a ver, empleo privado que con trabaja, un que mercado trabaja en para Estados recesión? Unidos aprovechando la mano de obra Exporta barata. a Lo Estados- único. pero eso no, sube los no precios de los- exporta, negro. Y nada más pero, exportan perdón, mano de obra barata. aumentó Explotan la mano de obra aumentó- en función de Estados Unidos, nada más. México aumentó 7 veces las exportaciones. El 75% de las exportaciones son industriales. Pero, los salarios perdón, industriales pero- por eso mismo suben, porque cuando vienen las empresas, vienen los capitales, Está bien, pero- montan empresas, Espera, que espera, tratan pero- bien, pero- textil Mirá, argentina. suben las- dejé la facultad hace 25 años, no quiero estar de nuevo en Bueno, yo lo siento mucho. Bueno, pero Sí. demasiado. Lo que te quiero decir, a esta tormenta perfecta que acá se describió, que vimos al principio del programa, tu respuesta es apertura económica, abrir la economía, que venga todo lo que sobra de la crisis mundial No, me acá parece que no para que escuchaste vendamos eso. más barato y compitamos con, No, con no, el China, achicamiento Bangladesh, del Estado. Me parece que achicar no- el Estado. me- ¿Cuál es tu respuesta a Mi esto? respuesta es aumentar la competitividad. ¿Cómo? Somos y la- absolutamente baja del salario. competitivos. Pero me podés permitir. Es esa. Yo Sí, no, sí, estoy ¿cómo? hablando no estoy diciendo hacer salarios para nada. Estás dando ejemplos No, de señor. países que tienen salarios bajos. No, señor, no estoy diciendo eso. Escuchando lo que estoy diciendo. Te doy un ejemplo de qué es lo que quiero hacer, o lo que nosotros estamos planteándole al gobierno que tratemos de hacer los argentinos todos. Uno es bajar los impuestos fenomenalmente, porque tenemos los impuestos más altos del mundo. Si bajás los impuestos, ingresos brutos y demás, toda la cadena de producción baja los costos y se empieza a ser más competitivo. Otro costo que es enorme es el riesgo de trabajo. El riesgo de trabajo en Argentina, las ARTs, valen 10 veces más para el mismo riesgo de trabajo que en Chile. ¿Por qué? Porque es todo un problema que es la industria del juicio.
Entonces, cuando la industria del juicio anda mal, y estoy seguro que ustedes lo sufren, no sé si me lo querrán contar o no, Sí, lo pero estoy sufrimos. seguro que es así. Sí, lo Hoy las sufrimos, ART, por muchos, simplemente cuando pagás una ART, pagás 7%, por el mismo riesgo de trabajo en Chile pagás 0,7%. Con lo cual ahí podés bajar el costo sin bajar salarios, al contrario, eso te permite después subir los salarios. Cuando vos tenés impuestos al trabajo enormes, tenés un costo laboral alto, pero no un salario Yo alto. si querés te doy un ejemplo. Entonces hay que bajar un los ejemplo costos claro. laborales. Tenemos que redondear porque el tiempo se nos fue. Para terminar, las principales conclusiones. Les pido que tratemos de redondearlo en pocos segundos, porque tenemos que hacer todo el esfuerzo para poder plantear, volviendo a la industria textil, volviendo a la industria de la moda, ¿estamos en el ojo de la tormenta? ¿Ven la salida o en el túnel todavía hay mucho para caminar? Primero, hay mucho para caminar, estoy totalmente de acuerdo. Lamentablemente, la única salida, la única solución a corto plazo que tenemos es recuperar salario real, con lo cual se va a recuperar el mercado interno. Mercado externo no hay ninguna posibilidad por ahora. Brasil se va a recuperar dentro de 2 o 3 años. Estos son los números que tenemos. Yo soy exportador a Brasil y tengo todas las operaciones paradas. No tenemos posibilidad de que esto pase en el corto plazo. La única solución que tenemos es trabajar en el mercado interno. Y la única manera de trabajar en el mercado interno es subir salario real. El tiempo se nos acabó. Les agradezco a todos que hayan venido. Les agradezco el debate. Saben, como lo dije al principio, es así, debatiendo, hablando entre nosotros, debatiendo desde posiciones distintas. Es como vamos a poder sacar a este país adelante. Y desde ya, por supuesto, todo nuestro apoyo a los industriales argentinos, a los industriales que hacen este país todos los días y que hoy los veo un poco enojados. Pero bueno, son tiempos difíciles y hay que asumirlo. Corte. Juguemos al empresario nacional. Juguemos al empresario nacional. Corte, una pequeña pausa y al cierre del programa, porque hoy ha sido un programa realmente interesante y un debate espectacular. Adelante, por favor. Corte.